Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Hola, yo soy Nadine Terrein. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera y juntas somos las Tres Gracias. Y en esta ocasión el tema está no menos que picante y moverá muchos tapetes. Me encantó el nombre. Nadine nos va a hablar sobre Me perdí en la diversidad sexual. Adelante, Nadine. Muchas gracias, Mari Carmen. Y bueno, pues la diversidad, espérenme tantito. En el mundo de la diversidad sexual, cada día nos encontramos con nuevos términos y el acrónimo crece con la finalidad de incluir todas las identidades. El acrónimo al cual me refiero es el de LGBTT, T y más. Crece con la finalidad de incluir a todas las identidades, todos los comportamientos y todas las personas. Esta vez quiero proponer una pequeña guía para encontrar el camino del respeto en el mundo de la diversidad. Y voy a ir en este camino enfocándome un poquito en las definiciones y luego les voy a pasar una presentación con un cuadrito que a mí me ayuda a entender un poquito mejor en mi cabecita, porque muchos de estos nombres tienen que ver con justo explicarnos lo que pasa. Por supuesto que cada persona se vive a sí misma de una forma única. Cada experiencia es diferente y la sexualidad es tan diversa como personas hay en el mundo. Aún así, pretendemos crear categorías para comprender mejor el mundo. Y me gustaría hacer una advertencia con respecto a dichas categorías. Son artificiales y arbitrarias. Aunque algunas personas se encuentren en sus definiciones y ello les produzca una sensación de sosiego, comprensión, pertenencia y normalidad, pues no dejan de ser artificiales y arbitrarias. Hecha esta advertencia, procedo a leer algunas definiciones para luego explicar la complejidad de la construcción de la identidad, considerando los diferentes aspectos que contempla la definición de trabajo que propone la Organización Mundial de Salud para el término sexualidad. Entonces, en una página, en un portal que es Telemadrid, encontré estas primeras definiciones. Asexual. Persona que no siente deseo ni atracción sexual independientemente de que le guste uno u otro género. Bisexual. Persona que se siente atraída por individuos de uno y otro sexo. Demisexual. La demisexualidad engloba a aquellas personas que únicamente se sienten atraídas sexualmente por otros individuos con quien han establecido previamente un vínculo emocional. Intersexual. Se considera intersexual quien se identifica o muestra rasgos de ambos sexos. Esto no estoy tan de acuerdo con esta página, pero bueno, así lo pusieron. Gay, hombre que se siente atraído por personas de su mismo sexo. Lesbiana, mujer que se siente atraída por personas de su mismo sexo. Pansexual, las personas pansexuales se sienten atraídas por las personas independientemente del sexo o de la identidad de género. Queer, procedente del inglés, significa raro o extraño. Se identifican como queers aquellas personas que no se sienten identificadas con ninguna identidad de género o sexual establecida. Sapiosexual. Son sapiosexuales, se sienten atraídos por la inteligencia o cualidades y valores morales de otras personas. Transexual. La transexualidad incluye a quienes no se identifican con el sexo,
con el que nacieron y deciden recurrir a tratamientos hormonales y o quirúrgicos. Transgénero se dice, de aquella persona cuya identidad de género no se corresponde con la de su cuerpo. Luego, en otro portal que es el diario La Vanguardia, definen 15 palabras de la diversidad. Pansexualidad es la atracción sexual hacia las personas independientemente de su sexo o identidad de género. Incluye hombres, mujeres, personas agénero, transgénero, transexuales, intersexuales, género fluido, intergénero y cualquier género o identidad de género. ¿Ven cómo nos podemos perder muy fácilmente? Alosexualidad es lo opuesto a la asexualidad. Una persona alosexual se siente atraída hacia personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales y otros tipos de sexualidad. Escoliosexualidad, lo escriben con SK o como lo escribiríamos en español con ES. Escolio, ESC, escoliosexualidad. Atracción sexual hacia personas no binarias, es decir, personas cuya identidad sexual difiere con el sexo con el que nacieron. Y esto también es, normalmente lo mencionamos como el sexo que se les asignó al nacer, porque una persona que se identifica con un sexo diferente al que le fue asignado, no necesariamente nació con ese sexo que le fue asignado. O sabemos que nació como una persona transexual o transgénero. Androginosexualidad es la atracción sexual hacia personas andróginas que tienen características tanto masculinas como femeninas. Ginosexualidad es la atracción sexual hacia las mujeres. Androsexualidad, atracción sexual hacia los hombres. Bisexualidad se trata de un concepto a caballo entre la sexualidad y la asexualidad, aunque se acerca más a la asexualidad. Las personas que se denominan grisasexuales sienten atracción sexual hacia otras personas, pero solo en circunstancias específicas. Transeróticos. Personas que se sienten atraídas hacia otras personas que son transgénero o transexuales. Monosexualidad es la atracción sexual hacia un solo y determinado sexo o identidad de género. El concepto engloba los términos homosexualidad y heterosexualidad. Polisexualidad es la atracción sexual hacia varios grupos de personas de determinado género biológico o identidad de género. La diferencia con la pansexualidad es que las personas pansexuales se sienten atraídas por otras personas con cualquier identidad de género o sexo, mientras que en la polisexualidad se excluye a algún grupo. No sé, mujeres demasiado masculinas o hombres demasiado masculinos, o sea, algún grupo quedará excluido dentro de esta atracción. La heteroromántica son aquellos que sienten atracción de forma romántica, pero no sexual, por un sexo o género distinto al suyo. Homoromántico, los homorománticos solo sienten atracción romántica y no sexual por las personas del mismo sexo. Romántico o panromántico son personas que se sienten atraídas románticamente por múltiples sexos. Luego, aromántico son las personas que no sienten ningún tipo de atracción romántica hacia ningún sexo. Aloromántico, aquellas personas que experimentan atracción romántica hacia personas concretas. Estos son los de el diario La Vanguardia. Y finalmente en el sitio ¿Quién y qué? Se escribe con K, las dos, ¿quién? Con K y qué con K también. Y es una sola palabra. Está chistosa esa palabra.
definen demisexual, viene del sufijo inglés demi, que quiere decir a medias, por lo que se posiciona este término entre las personas que expresan su sexualidad comúnmente y las que son asexuales. Pero esto no significa que las personas que se relacionan con esta etiqueta vivan su sexualidad a medias. La persona demisexual es aquella que siente atracción sexual exclusivamente por aquellos con los que ya ha construido un fuerte vínculo, sea romántico o amistoso. Son personas que no podrían tener un acostón de una noche y no volver a ver a la persona con la que tuvieron el acostón. Necesitan construir un vínculo para poder tener una atracción erótica. Fraisexual. Entre las diferentes atracciones se encuentra esta, la cual habla de una persona que siente atracción sexual exclusivamente por algún individuo que acaba de conocer. Es todo lo contrario. Pero en cuanto se empieza a generar un vínculo o se sabe más el interés, desaparece por completo. En cuanto a la atracción primera, es un gusto instantáneo por una persona, basándose solo en la información disponible a primera vista, como la apariencia física o el aroma. La atracción secundaria, que se desarrolla a medida que pasa el tiempo, en función de la relación y conexión emocional de ambas personas. No, esto no. Digamos que es lo contrario del demisexual, es alguien que solamente puede tener atracción erótica con personas que acaba de conocer. Acoisexual. Para hablar del amplio espectro de las atracciones hacia otras personas, es necesario tocar este término sencillo. Aquí la persona se siente inicialmente atraída, pero en el momento en el que el otro corresponde, el gusto desaparece de inmediato. En otros términos, aquí no importa si la atracción sexual es correspondida o no, lo que en ciertas estancias podría resultar peligroso. Entonces, me interesa lo que yo siento por ti, pero si tú empiezas a sentir algo por mí, ya como que eso ya no me gustó. Lo hace un poco ilícito, ¿no? Como que no nos importa el consentimiento del otro, me importa lo que yo siento por el otro, o la otra. Reciprosexual. Básicamente, esta etiqueta es la opuesta a la anterior. Un individuo reciprosexual experimenta interés sexual solamente en el momento posterior en que descubre que él atrae sexualmente a otra persona. Bisexual, atracciones sexuales están relacionadas fuertemente con los ya mencionados. Este término identifica a la persona que siente un tipo de atracción sexual de forma esporádica o momentánea, solo bajo unas limitadas y específicas circunstancias o situaciones. Puede que presente atracción, pero no de una manera menos intensa y por tiempos más cortos. Se suele ubicar entre lo sexual y lo asexual, así como en los demisexuales. Lo importante es el vínculo. Aquí lo que interesa es el contexto. En el contexto. La diversidad se observa en cada uno de los componentes de la sexualidad. Así es como la OMS propone la siguiente definición de trabajo. La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Entonces, en esta definición podemos ver que cabe una enorme diversidad, ¿no? Por donde la agarremos, en el sexo, en el género, en el erotismo, o en los pensamientos, en los deseos, en las fantasías, o en lo político, en lo económico, en lo religioso, o sea,
donde, en la parte que agarremos la definición, cabe un sinfín de posibilidades de diversidad. Entonces, voy a compartir y voy a tener que describirlo para los que no pueden vernos. Unos cuadritos que a mí me ayudan como a estructurar mi mente en este tema de la diversidad. Bueno, y espero que a mí también, porque ahora estoy más hecha bola que antes. ¿Verdad? Con tanta cosa. No entiendo cuál es la necesidad todavía. Claro, claro. Bueno, pues esto es una tablita que los niveles de la construcción de la identidad sexual. La identidad sexual incluye todos los aspectos de la definición de la OMS, ¿no? Entonces, en el nivel de sexo, tendríamos un continuo con dos extremos, macho y hembra, en este sentido muy biológico. Y en medio vamos a tener una enorme cantidad de posibilidades a nivel biológico, porque el sexo biológico está determinado por varios factores. Está el sexo del fenotipo, lo que se ve en tu cuerpo, y básicamente los genitales, que es la razón por la que el doctor canta tu sexo cuando naces, dice, ¡ay, es niña! ¡Ay, es niño! ¿no? O lo canta en el ultrasonido, ¿no? ¡Ay, se ve que tiene pene! No se ve el pene, entonces es niña. Y entonces así es como el mundo de la medicina te asigna un sexo al nacer. Pero en el inter, bueno, ese es el fenotipo, pero además tenemos el sexo cromosómico, el sexo anatómico, el sexo neurológico, el sexo hormonal, y todo. La combinación de todos estos factores va a generar pues, diferentes niveles dentro del continuo, donde tenemos en el extremo de un lado machos y en el extremo del otro lado hembras. Cuando por ahí vean estos videos donde dicen, es que en el mundo solo hay hombres y mujeres, y a mí que me enseñen solo hay XX y XY y no sé qué, están totalmente equivocados, porque justamente hay diferentes niveles de la diferenciación sexual en los seres humanos, en la naturaleza también, ¿no? Pero en particular en los seres humanos hay diferentes niveles, y esto genera diferentes formas de cuerpo, por un lado, diferentes reacciones comportamentales, por el otro lado. Acuérdense que la definición incluye no solo este asunto del aspecto físico, sino también los comportamientos, los deseos, las fantasías, todos estos niveles de entendimiento. Y entonces, aunque pensemos que biológicamente solo hay negro y blanco, no es cierto, hay un chorro de escalas de grises a nivel simplemente biológico. Luego viene el nivel género o identidad de género, donde de un lado del continuo tenemos mujer, del otro lado tenemos hombre, y vamos a tener también toda esta diversidad de posibilidades en la identidad. Es qué siento que soy, cómo me identifico yo cuando pienso en mí, cuando me veo en un espejo, cuando me imagino a mí mismo o a mí misma, o en la actualidad a mí misma, como ahora estamos hablando más las personas, o se está exigiendo que la gente hable para incluir justamente a todas estas identidades, personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer, y que están en una búsqueda personal de autoconocimiento o de autodefinición, o están en algún punto del continuo de la identificación, donde puede ser que ni se sientan hombres completamente, ni se sientan mujeres completamente, independientemente del sexo biológico. Y luego viene, además, esta parte del rol social, que está más en un plano de comportamiento, y que aquí se atraviesa mucho más toda la parte social y del juicio de la comunidad, ¿no? ¿Qué consideramos que es
un comportamiento masculino y qué consideramos que es un comportamiento femenino. Y esto también es diferente según la cultura, la historia, el momento histórico, según las comunidades, según la política. Hay cosas que decidimos como sociedad que nos parece que eso es más masculino y que esto es más femenino, y que no necesariamente son realmente ni femeninos ni masculinos, ni corresponden a la parte biológica del sexo, de estos extremos del sexo. Pero hemos, como sociedad, y les digo, a veces es como comunidad, decidido que los hombres hacen este tipo de cosas y las mujeres estas otras. Y cuando se cruzan nos parece extraño y nos da sorpresa, pero aquí también vamos a encontrar un montón de cruces, ¿no? Puede haber una persona que nació y fenotípicamente y cromosómicamente es macho, su identidad es más de mujer, cuando se mira al espejo dice yo la verdad es que soy una mujer, pero su comportamiento es muy masculino, ¿no? Y está bien, eso está dentro del mundo de la diversidad, y no porque en algún punto decimos o decíamos que si una persona es transexual, entonces aunque haya nacido mujer, biológicamente, si se siente hombre, se tiene que comportar como hombre, y no necesariamente. Esto puede variar. Y este es como un primer nivel donde tenemos como toda esta parte del género, el sexo, la identidad y los roles. Y este está muy fácil, todo es azul o rosa, ¿no? Aparentemente está muy fácil. Vamos a complejizar un poquito más estos niveles. Está el nivel de la orientación sexual. Y aquí igual tenemos un continuo, de un lado tenemos homosexual y del otro lado tenemos heterosexual. Y en el medio están todas las bisexualidades. En la tablita lo puse todo en singular, pero en realidad todo es plural, porque además hay muchas maneras de ser heterosexual, muchas maneras de ser homosexual y por supuesto muchas maneras de ser bisexual y muchas formas en las que se expresa la bisexualidad. Y esto es un continuo. Kinsey había propuesto 6 niveles en este continuo, 6 o 7, del 0 al 6, ¿no? Eran 7 niveles de este continuo, desde totalmente heterosexual hasta totalmente homosexual, pasando por básicamente, no era fundamentalmente, básicamente, bisexual, y luego del otro lado otra vez, básicamente, fundamentalmente y totalmente heterosexual, los dos extremos de este continuo. Y la verdad es que, regresándome tantito a mi introducción, hay tantas posibilidades de orientación sexual como seres humanos somos, ¿no? Y en estas orientaciones sexuales es donde han ido incluyendo estas palabras de demisexual y de sapiosexual y no sé qué, que describen ciertas inclinaciones que dicen, bueno, me gustan los hombres, pero no todos los hombres, y no en cualquier circunstancia, y no es como, hay personas que con cualquiera se podrían, yo no podría, y entonces para describir estas experiencias que son más personales o diferentes a como se observa o se describe muchas otras personas, pues se ha ido adoptando todos estos términos que además no están yo digo que no están en el nivel de orientación sexual, sino que se van haciendo cruces con los otros niveles, que son el otro nivel que yo propongo, que tiene que ver con la definición de la OMS, es la parte del erotismo. En el erotismo vamos a encontrar placer y erotismo, la expresión erótica. Y la expresión erótica, aquí el continuo lo pongo desde la abstinencia hacia la diversidad de expresiones eróticas. Y hay personas que se abstienen
por decisión o porque simplemente no se les antoja, o como esta parte de soy asexual, ¿no? La verdad es que no tengo una inclinación erótica hacia nadie y hacia nada. Sí puedo reconocer que más bien me gustan hombres o mujeres, pero no tengo como ese impulso de querer ir más allá. Podríamos ubicarlo esto en la parte de la abstinencia. Y incluso esto habría que reanalizarlo en esta abstinencia es a nivel de deseos, a nivel de fantasías, a nivel de sueños, a nivel de comportamientos, a nivel de expresiones. ¿A qué nivel está esta abstinencia? ¿No? Porque igual y no hago, pero sí fantaseo, o no fantaseo, pero luego sí termino haciendo, ¿no? Y del otro lado del continuo, bueno, toda la diversidad, que me parece que ya hemos hablado de todas las expresiones comportamentales de la De la sexualidad, sexualidad. y que es como un poco el guión erótico, lo que me erotiza y cómo lo voy a expresar, qué cosas me gustan y cómo me gustan y en qué nivel me gustan, ¿no? Porque también no es nada más lo que me gusta, porque me pueden gustar varias cosas, pero algunas cosas me gustan mucho, muy frecuentemente, otras no tanto, otras pues de repente, pues sí, puede ser parte de mi repertorio erótico, pero, y otras que digo de plano, eso no, a eso no juego, ¿no? Dentro de toda la gama de expresiones eróticas. Y además podríamos hacer este continuo para cada una de esas expresiones eróticas. Digamos, eh, por decir el voyeurismo, ¿no? Me gusta ver. Puede ser que yo dentro del voyeurismo sea una persona que expresa su voyeurismo libremente y de manera fuerte y busca ver, o puede ser que me abstenga en ver y prefiero todo con la luz apagada y nunca vea nada, ¿no? Y que no me vean. Esa sería la parte del exhibicionismo, ¿no? Puedo ser abstinente en exhibicionismo o puedo ser altamente expresiva en la parte del exhibicionismo. Y con cada una de las expresiones comportamentales puedo hacer este mismo continuo. Este comportamiento me abstengo o lo expreso o me quedo en medio o me quedo más hacia la abstinencia o más hacia la expresión. Y se van dando cuenta cómo se hace un abanico gigante con todo esto. Eh, Parte de la definición de la sexualidad habla de la reproducción, y aquí nuevamente tenemos un gran continuo. De un lado está la expresión reproductiva directa y biológica de la paternidad y de la maternidad. En el otro extremo tenemos la decisión de no tener hijos. Y en el Inter tenemos un montón de expresiones reproductivas que pueden ir desde adoptar, pueden ser no adopto, pero enseño, y entonces esa es una expresión reproductiva también. Hay diferentes formas. Soy una persona caritativa y me importa el bienestar de los que menos tienen o de los que son más chiquitos, o tengo mascotas. Son diferentes expresiones de mi capacidad reproductiva, y van pues en este continuo hasta la no expresión de esta capacidad reproductiva. Eh, y esto no hay nada que esté ni bien ni mal, son como descripciones de la diversidad de experiencias humanas o de expresiones humanas también. Y el otro nivel que también está aquí es el de la expresión vincular o expresión afectiva, y es esta parte más que definen como romántica, ¿no? Las personas que necesitan enamorarse o que no sienten atracción sexual, sino atracción romántica desde la parte afectiva, y a la hora de la interacción sexual, ahí ya no, la interacción sexual y erótica ya no es tan fluida en su vida, y a veces pues es el trámite para tener el romanticismo, pero lo que les interesa es el romanticismo. Y aquí lo que yo puse en los continuos, de un lado, todo lo que
tiene que ver con la expresión amorosa, el amor, el monoamor, el poliamor, y del otro lado, en el otro extremo, como la parte del desamor, como el desapego, como no buscar más bien estar solo y crecer solo, y no significa que uno sea totalmente antisocial o que no pueda socializar con nadie. Puede ser una persona muy caritativa y muy comprometida con la sociedad y demás, pero no genera un vínculo más allá, un vínculo amoroso, un vínculo afectivo, más allá de los otros niveles de expresión. Entonces, no sé si esto ayuda un poquito o complica más todas estas definiciones, pero la idea de todo esto es dejar de compartir para que podamos vernos y empezar la discusión. Todo esto es como la parte base, que también lo mencioné, es la del respeto. Cada persona es diferente y entonces escuchar cuál es tu experiencia, cuál es tu vivencia y cómo te entiendes a ti mismo y cuál es tu proceso para entenderte a ti mismo es bien importante. Me parece que eso es la base del respeto. Y lo demás es tratar de cuadrar las categorías dentro de nuestro mundo mental para entender que el mundo es un mosaico. Pues yo me quedé perdida en las diversidades. ¿Verdad? Ya me perdí en la diversidad sexual. Y bueno, voy a hacer alusión a algo que se le criticó mucho, para bien o para mal, a Juan Luis Álvarez Gallú, que fue justo esta necesidad que tenía de hacer continuos para todo, ¿no? El continuo de las expresiones comportamentales de la sexualidad, el continuo de la preferencia genérica, años antes de fallecer, el continuo, los cuadritos del transgenerismo, transexualismo y todas sus variantes, ¿no? Yo me quedaría con lo que dijiste al principio, Nadine, que te agradecería lo volvieras a repetir, que al final es el meter todo en cajitas. ¿Dijiste que era qué? A ver, va de nuevo. La advertencia. ¿Cómo? La advertencia que hice. Las categorías son artificiales y arbitrarias. Con eso me quedaría. O sea, me parece que hay una gran arbitrariedad a la hora de definir, de intentar justo meter en un cajón a quienes se dicen mujeres, se dicen hombres, se dicen masculinas, se dicen femeninas, se dicen hembras, se dicen machos, así como a quien tiene una identidad distinta a la heteronormativa o a la socionormativa. Y además de arbitrarias, ¿eran qué? Perdón, pero el agua no está llegando hoy a mi tinaco porque no la tengo aquí para beber. Artificiales. Artificiales. Y bueno, dentro de esta artificialidad, pues justamente es donde surge el desconcierto desde mi persona. No entiendo la necesidad de ponerle etiquetas a las cosas, tantas etiquetas. No entiendo la necesidad de generar más exclusión en un mundo ya de por sí excluyente, porque a diferencia de lo que puedan pensar quienes han creado todas estas categorías, a mí me parece que seguir diferenciando a los seres humanos lo único que genera es que haya tal diversidad justamente de comportamientos, de preferencias u orientaciones, de identidades, bla, 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 que terminamos excluyéndonos. Y tan es así que las personas heterosexuales estamos excluidas de la diversidad sexual. No hay una H que yo vea por ningún lado. En el LGBTTTI más puntos suspensivos, los que vengan. Y es algo que siempre he dicho, ¿no? O sea, yo me siento absolutamente excluida de la diversidad sexual. Entonces no entiendo en dónde estoy en este mundo diverso del cual nos acabas de hablar.
Claro. Así es. Muy cierto esta parte de la exclusión. Pero fíjate, además, yo veo varias cosas. Retomo lo que dijo Irene y lo que dijiste tú de esta parte de las cajas o de las etiquetas. Y me parece que es como generar, no lo sé, me imagino como un cuarto con un cajón de estos ficheros que había antiguamente, como para poder en lugar de comprender, en lugar de llegar a comprender, creo que, y a lo mejor puedo sonar, no sé, rígida, pero si de por sí falta educación de la sexualidad, con todo esto, todavía mayor confusión para los chicos que no tienen, y digo los chicos, sobre todo los adolescentes, que son quienes más defienden como esta parte, ¿no? El DSM-5 no se creó como para poder poner etiquetas, que era mi pleito cuando yo estudié psicología con los psicólogos. Es como poner una etiqueta y ya, se la pones y viene. Es como si dijeras, ahí viene el eyaculador precoz o ahí viene la anorgásmica. Es que no va así. Puede ayudarte como para poder hacer un diagnóstico, pero jamás como para poner una etiqueta. Y yo veo aquí, a mí como sexóloga me confunde, porque parece que están como haciendo un pastel con preferencias, con aspectos de expresiones comportamentales, con aspectos de identidad de género, incluso fíjate, del DSM-5, las personas, por ejemplo, que yo me acuerdo en un programa de televisión en donde dije disforia de género, y otro panelista me dijo es que ya no se utiliza ese término y no se utiliza porque precisamente lo consideran peyorativo. La parte de la disforia que quiere decir cuando una persona tiene una alteración de su propia identidad. Y entonces yo sí creo que nos pueda llevar a mayor confusión todavía. De por sí hay tanto estímulo, tantísimo estímulo, no lo sé, como en aquella película donde vas a comprar unas toallas sanitarias y ves todo un panel de 1000 tipos de toallas sanitarias. Es exactamente lo mismo en esta parte y yo no sé, no me queda claro si pudiera ayudar a la gente joven como para poder entenderse y sobre todo para poder comprender esta parte del sí es un abanico maravilloso, pero también es un abanico muy complejo. Y también esta parte creo que es lo importante como a retomar, sí hay una diversidad, pero yo preguntarme qué quiero, hacia dónde quiero ir, quiénes me gustan, porque no se trata como de estar así los que sí me gustan, los que no quiero. O sea, puede haber un derecho a vivir mi sexualidad, pero creo que aquí lo más importante siempre será con estar yo consciente de lo que estoy haciendo y de lo que quiero y con conductas de autocuidado que puedan preservar la salud sexual. Para mí eso sería como muy rescatable y me parece que hay como mayor confusión, aunque es maravilloso que lo hayas presentado, porque creo que la gente excluye, o sea, va en esta exclusión y no comprender, por ejemplo, a los jóvenes que llegan, no, a mí no me digas él, a mí dime ella, a mí dime, o sea, esta parte y como que puedan reflexionar sobre esta diversidad que somos los seres humanos. De verdad, felicidades, Nadine. Gracias. Y bueno, yo entiendo de alguna manera, o sea, cuesta mucho trabajo como el mosaico completo, ¿no? Porque nos dan los pedacitos y ahora ármalo, ¿no? Además, o sea, además a los sexólogos nos dan pedacitos y nos dicen arma el mosaico. Y yo de, sí. Bueno, a toda la sociedad, la verdad es que en general, y justo eso es lo que va llevando a gente que se vuelve como más rígida, de no, aquí solo hombres y mujeres y que se comporten de esta manera, ¿no? Y espérate, sí tenemos un mosaico y sí necesitamos armarlo para ver la figura, ¿no? Eh, para muchas personas, para algunas personas, todas estas categorías o etiquetas
les generan una sensación, decía yo, de sosiego, de, eso es lo que a mí me pasa. De hecho, decidí presentar este tema justamente porque una persona me comentó, estuve investigando de los temas de sexualidad y descubrí los demisexuales y ya sé que yo soy demisexual, ¿no? Y yo, a ver, explícame cómo es tu vivencia de ser demisexual, ¿no? Sí, yo sabía que yo no me parezco a los demás, mis amigos, mis compañeros y demás, ven una mujer y le quieren saltar encima y quieren cogérsela, perdón, así lo decía él, ¿no? Quieren sexo con esa persona de inmediato y demás. Y yo, a mí no, guácala, ¿no? A mí es como, no quiero eso. Yo quiero conocer a las personas y ya conociéndolas, igual sí quiero algo más, ¿no? Y entonces el decir, no soy el bicho raro, o sea, sí soy el bicho raro del grupo, pero hay más como yo, ¿no? Hay una palabra que se usa para describir a las personas que son como yo. Y entonces genera una sensación de sosiego, de pertenencia, sí, como de ya sé quién soy, ¿no? Ya tengo una identidad por fin de eso que yo vivo como diferente a los demás, sí es algo normal. También da esa sensación como cuando ya tiene una palabra es que es normal, ¿no? Bueno, quizá yo coincidirá contigo con la parte de sosiego, pero no de pertenencia. Y vuelvo a traer a colación, y a lo mejor con algo que nos pasó a cualquiera de las tres en algún momento de nuestras vidas. La primera vez que fuimos a un antro gay, o sea que una de dos, o si dabas la pinta, y era así tal cual, ¿no? Si dabas la pinta, pues hasta bienvenida sea usted, ¿no? Y por ahí había quien te empezaba a tirar la onda, pero si empezabas a dar luces de que tu preferencia o orientación no era homosexual, pues entonces como que ya ni las chelas te traían a la mesa. Y hasta en los bares más incluyentes, como era el de Tito Vasconcelos, ¿no? Pues había esta diferenciación. Yo recuerdo que en una de las primeras, cuando estaba estudiando Administración del Tiempo Libre, una de las docentes que nos daba mercadotecnia nos pidió que fuéramos a hacer un estudio de mercado a un bar gay, justamente. Y bueno, pues no faltó Irene, la sexóloga, que les dijo, pues yo conozco un bar gay en donde podemos ir, y más de una de mis compañeras y más de uno de mis compañeros, que eran los menos, sí dijo, no, pero yo qué voy a hacer ahí, si yo no soy homosexual, ni yo no soy lesbiana, no sé qué. Después de la visita no salieron de ahí. Y muchos ahí fue cuando se dieron cuenta de su preferencia real, también entre comillas. Entonces, sí creo que esta parte de sosiego y de darme cuenta de cuál es mi preferencia real, mi identidad real, mi expresión comportamental real, puede dar justamente tranquilidad a la persona. Pero de ahí a sentirme perteneciente a un colectivo, yo tendría mis serias dudas. Porque yo no sé si tengo que andar gritando, que no he tenido que hacerlo a todo pulmón, pues yo soy heterosexual, soy Irene y arriba la heterosexualidad. Pues la neta es que no, ¿no? Cuando en realidad me he movido en el continuo para un lado y para otro en diferentes momentos de mi vida. Entonces, sí me hace ruido, me hace mucho ruido y no sé qué se gana al final. O sea, más allá del sosiego que pueden sentir las y los consultantes, las chicas y los chicos, no sé qué más ganamos creando todas Mira, estas piezas de un rompecabezas enorme, pero con piezas minúsculas, eh, para beneficio del estudio de la sexualidad. exactamente. Es para beneficio del estudio de la sexualidad. Y la otra parte, o el otro beneficio que podemos encontrar en ello, o que se encontraba en ello, es justo este beneficio diagnóstico que mencionabas, Mari Carmen. Las categorías se crearon para poder tener intervenciones, ¿no? Para descubrir poblaciones de riesgo, por ejemplo, ¿no? ¿De riesgo de qué? De riesgo, del riesgo que tú quieras definir, riesgo de suicidio,
riesgo de enfermedades, riesgo de infecciones, riesgo de agresiones o de asaltos, el riesgo que quieras definir. Si tú puedes definir la población meta para hacer intervenciones específicas, te ayuda a tener esas definiciones. Claro, para eso fue creado el DSM-5. El problema es que nos peleamos con esas definiciones, con esas categorías que patologizan a las personas o a los comportamientos. Y terminamos en este relajo donde sí quiero que me atiendan, pero no quiero que me diagnostiquen, ¿no? A ver, pero tú acabas de decir algo muy importante, Nadine. O sea, finalmente estas categorías se crearon para identificar situaciones, sí, de enfermedad, como en el caso de las infecciones de transmisión sexual, o de riesgo, como en el caso de los trastornos mentales. Pero todo lo que entra en lo que acabamos de ver de diversidad sexual, yo me preguntaría si verdaderamente son para hacer un diagnóstico, o más bien para acompañar a la persona en este proceso de encuentro consigo misma, que como te dijo este chavo, ¿no? O sea, pues ya finalmente encontré la definición de lo que a mí me pasa, de por qué no quiero tener relaciones sexuales ni levantarme a ninguna chava que me encuentre en el antro o en un bar o en una fiesta, como el resto de mis amigos. O sea, ya encontré algo que me define. Pero eso, pues nada tiene que ver con la patologización. No, pero sí. La patologización la hacemos nosotros de nosotras mismas o nosotros de nosotros mismos. Y eso sí, me parece que puede resultar grave desde todo esto que se va diciendo en el camino, ¿no? Que, como bien dijiste, pues resulta arbitrario y artificial. Que no es el caso de las cuestiones médicas ni de las cuestiones mentales. Esas no son ni arbitrarias ni artificiales. Mucho se ha tenido que estudiar para poder, ahí sí, tener una serie de criterios diagnósticos que nos permitan ofrecer una atención o un tratamiento acorde a las necesidades de cada persona. Y poder partir de ahí, claro, claro. Así es. Así es. ¿Ibas a comentar algo, Mari Carmen? No, esa parte, ¿no? Como para poderlo partir. A lo mejor esto que mencionaba de la persona que ya se sintió cómodo con esta identidad de este término que encontró, ahí nosotros como profesionales de la sexología es de donde podemos partir. Ok, exploremos, no para que cambie, sino simplemente para explorar y como para poder profundizar en esta parte. ¿No? Muy bien. Y un poco para que la persona no tenga ese malestar de por qué soy raro, ¿no? Claro, claro. Así es. Qué raros somos todos. Todos somos raros. Así es. Muy bien. Habla en primera persona y en presente, por favor. Ok. Gracias. Ok. Pues vaya tema el que trajiste, Nadine. Muy bien. ¿Nos vamos? Pues nos vamos. Nos vamos. Yo soy Irene Torices, hablando de etiquetas, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Nadine Terrein y soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga y otra etiqueta. Juntas somos las tres gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.